¿Qué lectura le deja este último ataque que nos dejan a 10 peruanos sin vida ahí en el Braden? Bienvenido a Radio 1. Buenas tardes, muchas gracias por la comunicación. Bueno, la primera impresión es negligencia, ¿no? La segunda es soberbia, porque ha habido mucha información, ya queda claro de que inteligencia había advertido la presencia de una columna armada de los hermanos Quispe Palomino, un clan de la droga, no son senderistas ni terroristas, ¿sí?, que estaba 15 días antes, ¿no?, moviéndose entre el puente de Acobamba y Cedrillo, ¿no?, así se llama el lugar, y sin embargo se envió un convoy, ¿no?, con alrededor de 6 unidades, entre militares y civiles, ¿no?, más militares que civiles, evidentemente, para dar seguridad al proceso electoral en Matichacra, que es un centro poblado del distrito de Santo Domingo de Acobamba, que pertenece a la provincia de Huancayo, región Junín. No se tuvo, entonces, al no tenerse en cuenta la información de inteligencia, ¿no?, de 15 días antes del 2 de abril, que se informó de la presencia de esta columna dirigida por Tuca Ñahui, simplemente Tuca, ¿no?, con Chapito, en realidad le dice nombre de Chapito, sería el Chapo, ¿no?, el Chapo Guzmán, pero dicen Chapito en la zona. Él es el segundo hombre responsable de esta columna que perpetró la emboscada el sábado de la mañana, ¿no? También hubo mis fuentes, obviamente los militares dicen que no es cierto, pero yo tengo fuente de campo de que el día 7 de abril hicieron una simulación de ataque a una de las bases militares del área, se refiere a la base militar de Guagua, ¿no? Y bueno, toda la información estaba, tenía conocimiento del mando y el comando del ARI, ¿no? Y sin embargo, sabiendo todo esto, enviaron a este convoy militar. Y ahí le veo yo de que no tomaron en cuenta, no hicieron uso del protocolo de desplazamiento. ¿Por qué digo que no hicieron uso? Uno, porque todo protocolo se basa en información de inteligencia, y la información de inteligencia existía. Dos, todo protocolo se basa en un análisis de la situación del área, es decir, digamos, en qué situación está esta zona de Santo Domingo de Acobamba. Y evidentemente, si uno observa los hechos, por ejemplo, en septiembre del 2009, en Carrizales, del mismo distrito de Santo Domingo, se derribó un helicóptero, murió el piloto y el copiloto. El año 2012 murió Zoraida Castro, ¿no? Se presentaba como una supuesta pionerita, cuando al final se reveló de que ella estaba con sus padres en su casa, ¿no?, tomando un desayuno. En marzo del año pasado fue secuestrado el agente de inteligencia Jorge Pérez Escobar, antes de su secuestro y asesinato, obviamente por miembros del clan Palomino, asesinaron a 3 informantes de inteligencia. Entonces, no hace el diagnóstico del área y dice, esta área es de alto riesgo, esta área está en manos del clan de los hermanos Quispe Palomino, que tienen experiencia de guerra, de emboscadas, desde el año 2005 hasta febrero de este año, que hicieron 3 hostigamientos entre Gentagamba y Machente, es decir, en el distrito de San Francisco, frontera con Siria, 2 distritos muy importantes del Brae, ¿no?
Entonces uno se da cuenta claramente de que acá no se echó protocolo, no se echó absolutamente nada, negligencia absoluta del mando y del comando. Se les ha mandado entonces al matadero, se les ha mandado a la boca del lomo. Y lo peor, en horario de la madrugada, en una zona boscosa, una zona de precipicios, ¿no? Si uno va al lugar donde hoy han tenido las fotos, yo conozco Santo Domingo de Atobamba y sé cómo es la geografía de este lugar, ¿no? Y evidentemente los que acá tiene que haber responsables, esto no puede quedarse en simples informes, en una operación ex post, ¿no? Que no va a encontrar absolutamente nadie, si que hay 715 unidades moviéndose, buscando hacer un cerco a los responsables, cuando los responsables deben estar a millas de distancia, ¿no? Ya no están en el área, ellos lo saben perfectamente, y entonces estamos frente a una negligencia que merece que, por un lado, el general de la 31ª Infantería del Ejército de Huancayo renuncie, que el jefe de Comando Especial BRAE renuncie, y también el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se vaya a su casa. Yo ya en cuanto a ellos yo voy a presentar mi renuncia, porque son 10 muertos, 8 soldados, 2 civiles, sí. Y todas las camionetas del convoy han sido despedazados, ¿no? Entonces esto tiene que tener responsables, esto no lo hizo el Espíritu Santo. Ciertamente vamos a decir que la insanía de la columna, del plan Quispe Palomino, ¿no? Esos responsables, sí, pero tiene que haber responsables operativos, funcionales, superiores, porque un convoy de esta envergadura no sale si no tiene órdenes según el protocolo que yo conozco del más alto nivel. Ya, discúlpeme, señora Antesana, por lo que le escucho, estoy llegando a una conclusión. ¿Esta es una disputa de los militares con el clan Palomino por el control de la droga en el BRAE? Eso tiene que ver con la caracterización del conflicto. Mira, ya. Yo tengo desde hace varios años, ¿no? de que en el BRAE no hay terroristas, senderistas, ¿no? Estos algún día fueron parte efectivamente, pero entre el 2000 hasta el 2006 se convirtieron en una firma de narcotráfico, ¿ya? Yeah. Y hasta el 2007 perpetraron alrededor de 22 emboscadas contra la policía, yeah. ¿no? Unidades de carreteras, etc. Entonces, ¿cuál era el sentido del accionar de esta organización, de esta del narcotráfico, de esta narcoorganización? Era desde el 5 de diciembre hasta marzo del 2008 era golpear a la policía, porque la policía es la que hace los decomisos de droga, los decomisos de insumos, los decomisos de la hoja de coca, que también van por la vía informal hacia los consumidores de Ayacucho, y seguramente una parte va también para el procesamiento. Yeah. Entonces, la definición que yo hice es que estábamos en una nueva guerra. Esta era una narcoguerra, una guerra que consistía... narcoguerra, dijo. Una narcoguerra. Entonces, discúlpeme que le interrumpa. Entonces, ¿no fue un ataque senderista ni narcoterrorista? No, para nada. Esto es otro conflicto. No es la continuación de la guerra popular de los 80, nada. Yeah. Este grupo de los hermanos Quispe Palomino se reconvirtió en una firma de narcotráfico y empezó la nueva guerra exactamente el 5 de diciembre del 2005, cuando atacan un convoy policial y matan a 5 policías, ¿no? Entonces ese golpe es el inicio, ¿no?, de esta nueva guerra, que es una narcoguerra. ¿Por qué? Porque es de protección de la droga, que es de control de los cupos de la droga, ¿no?, que es de la protección de las rutas de la droga, y en suma que es de la defensa de la cocaína, ¿no? Entonces, cuando ingresan las Fuerzas Armadas,
Las Fuerzas Armadas entran con un diagnóstico de que están enfrentando el terrorismo o el narcoterrorismo. Entonces usaron el concepto de narcoterrorismo para entrar al BRAE. Yo desde el inicio dije que no se debe entrar con una estrategia militar antisubversiva, porque el problema del BRAE y en particular de los hermanos Quispe Palomino es que ya se habían convertido en una firma del narcotráfico. Ya, pero discúlpeme, señor Antesana, pero los del comando del BRAE nos están presentando un cuadro de que han querido boicotear las elecciones, y de lo que usted declara en su análisis, entonces no sería cierto esta afirmación. Por supuesto que no, ellos han tenido que reconocerlo ayer, anteayer, pero en varias publicaciones han querido decir de que el convoy llevaba materiales del proceso electoral, y eso era falso, ¿no? El material, tanto las cédulas, las ánforas, el personal aunque ya estaba en el lugar, por lo tanto el convoy iba solamente a dar protección, como lo da en cualquier parte del Perú. Los militares salen a dar seguridad, ¿no es cierto?, al proceso electoral. Esa es su única misión. Entonces ellos no llevaban absolutamente nada, por lo tanto la emboscada, ¿no?, que alguien insinuó de que era para boicotear las elecciones, se equivocó. Ellos no les interesa boicotear las elecciones. ¿Para qué? Si son narcos, ¿no? Más bien ellos han financiado a candidatos en las elecciones municipales y regionales del 2014, porque ellos piensan como narcos. Discúlpeme, tanto, y esa fotografía que muestran, entonces no es tan reciente que digamos. ¿Cuál fotografía? La fotografía que se ha tomado de la columna. Bueno, yo lo que he hecho es presentar una fotografía que fue tomada entre el 27 y 28 de marzo. ¿Ya? Ahora, evidentemente, vía los tweets, vía las redes, gente de las Fuerzas Armadas ha querido presentar, ¿no?, una foto y compararla con la que ellos dicen que esa foto fue tomada en 2014. Entonces, y dicen que mi foto es una foto antigua, pero si uno revisa las dos fotos, ¿no?, son totalmente diferentes. ¿Cuál? ¿La del 2 de abril, la del 7 de abril? No, la del 27 la de marzo. 28 de marzo. Ya, esos son los mismos que se lo vio el 2 de abril y que el 7 hicieron un simulado ataque a la base militar en Hualgua. Claro, es que esa es la foto de Chapito, junto con Julio Puca, de Pucañahui. Ellos yo lo que demuestro con esa foto es que ellos ya estaban en la zona 15 días antes de la emboscada. Y estaban preparando. ¿Y eso el comando de BRAE lo conocía? Pero por supuesto, pues cómo no lo va a conocer. Si yo lo he sacado es porque mi fuente de campo me dice: Jaime, hay que demostrarle a los militares de que ellos ya tenían conocimiento, porque todo reporte de campo, o sea, sea proveniente de la red de informantes como de inteligencia, se reporta el mismo día. Por lo tanto, ellos tenían información, uno, de la presencia de Julio Pucañahui y de Chapito, ya desde el 27 o 28 de marzo. El 2 de abril, nuevamente informan de la presencia de la columna en la zona de Cedrullo, ¿no? El día 7 de abril, pocos días antes de las elecciones, hacen una simulación de un ataque a la base de Hualgua. Y por lo tanto, entonces, el comando especial BRAE tenía conocimiento de que en el área estaba una columna de 25 hombres al mando de Julio Pucañahui. Entonces, cuando mandan ellos un convoy, los mandan pues a la boca del lobo, porque saben, ya tienen información. Y una premisa central en el ejercicio del protocolo de desplazamiento es que tienes que basarte primero en información de inteligencia. Entonces no les ha interesado la información de inteligencia. Seguramente estos militares, como recién han entrado, ha habido renovación, ¿no?, de los mandos, tanto en el Comando Especial BRAE, en la 31ª Infantería del Ejército de Huancayo, ¿no? Estos señores seguramente han creído lo que dijo el año pasado el ex viceministro
de defensa, Iván Vega, que decía, ¿sabe qué? Ya en verdad solo quedan 60, como ellos lo llaman, equivocadamente, terrucos, ¿no? Solo quedan 60 narcoterroristas. Están en una zona arrinconados, ¿no? Entonces, lo que el clan de los hermanos Quispe Palomino les ha hecho es una demostración de su capacidad operativa, ¿no? De buscarlos. Y les ha dado, pues, una paliza, ¿no? Lo ha matado, pues. Lo mandaron a la muerte. Una última pregunta, don Jaime. Hay dos cosas. ¿Se pudo enviar a este personal por vía aérea? Uno. Dos. Parece que no se respetó el protocolo de desplazamiento. Bueno, yo estoy demostrando justamente con toda la argumentación para responderte tu segunda pregunta, es que no han respetado el protocolo, porque todo protocolo se basa en inteligencia. Y si la información de inteligencia te está diciendo de que ahí están desde hace 15 días una columna, ¿no? Que han hecho diversas, que han sido avistados, fotografiados, y una de las fotografías es la que a mí me llegó. Entonces yo no puedo mandar un convoy contra el protocolo también, contra el protocolo de madrugada. Ellos dicen, sí hemos respetado el protocolo, pero si hubieran respetado el protocolo de desplazamiento no pueden enviar en la madrugada. ¿Cómo los van a enviar a las 4:30, 5 de la mañana? Esto está oscuro. Entonces ellos les han emboscado, ¿no? Y los han hecho, prácticamente los han querido desaparecer, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente no se ha respetado el protocolo. Entonces estos generales salen diciendo que Jaime Antesana miente. No, señor, no estoy mintiendo. Cuando estoy seguro que si leemos el protocolo, dice, no se puede desplazar una patrulla o un convoy militar si no es en horas del día. Ese es el protocolo. No hay movilización, desplazamiento militar, ¿no? De patrullas o convoy en horas de la madrugada. O sea, ellos han ido contra todo. O sea, esta es una irresponsabilidad que tiene nombres y apellidos. Por lo tanto, yo lo que he pedido es que renuncien, que se vayan a su casa. Y si no quieren renunciar, porque evidentemente tienen muchos intereses en estar en el BRAE, ¿no? Porque la narcoguerra es precisamente lo que yo he señalado. Es que lo que está en disputa es el control de los cupos de la droga, es el control de la cocaína, ¿ya? O sea, entonces muchos miembros de militares, ¿no? Sin hablar de las instituciones, ¿no? Están cobrando cupos, quieren y se desesperan por ir al BRAE a forrarse de plata, ¿no? Vamos a ver cuando algún día se investigue alguno de estos generales que han pasado por el BRAE y van a ver las fortunas que han hecho. ¿De dónde? ¿De su sueldo? No, es porque la estrategia militar antisubversiva, que no corresponde al problema del BRAE, que es narcotráfico y sus estructuras armadas. Una de estas estructuras armadas es la de los hermanos Quispe Palomino, ¿no? Ha servido y está sirviendo precisamente para que muchos militares se enriquezcan cobrando cupos de los narcovuelos, cobrando cupos de los narcotraficantes, ¿no? Ya ha sido denunciado esto. Entonces, ¿por qué? Porque no se combate el narcotráfico. Entonces el clan de los hermanos Quispe Palomino, que es una firma de narcotráfico, va a seguir, ¿no? No va a ser debilitado si es que no se cambia la estrategia militar. Tiene que cambiarse la estrategia militar antisubversiva. ¿Y qué significa eso? Sacar a los militares del BRAE y empezar a implementar una estrategia de combate antidroga. Bueno, ¿entiendes? Porque ese es el problema del BRAE. Claro. No es un problema de terrorismo. Sí, tiene mucha lógica su análisis, tiene mucha lógica. Y bueno, tiene lógica, tiene los hechos me dan la razón. Yo vengo hecho por hecho. Les he demostrado, ¿a qué se han dedicado los hermanos Quispe Palomino después del operativo policial militar en Virgen-Haza del 2 de septiembre del año pasado, que les fue tan mal a los militares, que dijeron que habían abatido al camarada Antonio, que no lo habían abatido, sino más bien casi le derriban 2 helicópteros, ¿no? Y cuatro militares heridos, un jeep, un convoy totalmente destruido, ¿ya? ¿Cuál es la conclusión de eso? La conclusión de eso es que esta organización no había sido debilitada, sino que más bien se había fortalecido, y que ellos tienen capacidad de emboscar,
inmediatamente escabullirse en la selva, en la enmarañada selva de esta zona. Entonces, lo que tiene que entenderse es que esta es otra guerra, y los militares lo que quieren es sacarse del camino de los hermanos Quispe Palomino, llamándolos terrupos, llamándolos senderistas, narcoterroristas, cuando en realidad lo que se trata es una disputa por el control de la droga, e incluso disputa por el control del tráfico de la droga. Y los hermanos Quispe Palomino controlan Santo Domingo de Acobamba, ¿no? Y por ahí es donde han movido desde octubre del año pasado hasta la fecha toneladas de cocaína. Ahí no se mueven kilitos, ahí se mueven toneladas de cocaína. Entonces esta organización tiene por eso un sistema de seguridad muy sofisticado, ¿no? Y ya no tiene nada que ver con senderos luminosos, no tiene nada que ver con objetivos políticos. Mire, hacer terrorismo en el grave significa tirarse, digamos, explotar el ducto del gas. Eso sería terrorismo. O matar a un alcalde, ¿no? Claro. O matar a un gobernador, ¿no? O destruir una hoja pública. Eso no ocurre en el GRADE. O boicotear las elecciones. Bueno. Ellos no boicotean una de las elecciones. Claro, sobre el tema... no les interesa, ellos son una firma. O alguien ve aquí en Lima o en otras regiones del Perú que el narcotráfico está destruyendo los bienes públicos o está asesinando a autoridades políticas, ¿no? Simplemente ellos ya no hacen ese tipo de prácticas, no asesinan a autoridades, no quieren tener el control sociopolítico, sino el control de la ruta de la droga. Entras a su zona y te cae una emboscada. Más aún si están viendo pues en la creencia de que la zona está tranquila, que no hay ningún problema, y por lo tanto aquí es responsable, ¿no? No voy a decir que caiga el ministro, pero yo creo que tiene que caer el jefe del comando conjunto, el jefe del comando especial DRAE, ¿no? Y el general de la 31ª Infantería del Ejército de Huancayo. Porque esos son los que son los responsables de haberlos enviado. ¿A dónde los han enviado? Los han enviado a la muerte segura. Más bien, si hay algunos que se han salvado, es un milagro, porque ellos han entrado a matar, no han querido dejar a uno solo vivo, ¿no? Han metido a explosivos, aparte de que tienen AKM, Galín, tienen explosivos. Y su guerra es contra los militares, es contra los policías, es sobre el negocio. Permítame la última pregunta, ya dentro del marco político electoral, ¿Pedro Pablo Kuczynski o Keiko Fujimori tienen una estrategia para el narcotráfico? Ninguno tiene una estrategia contra el narcotráfico, ¿no? Aunque en el equipo de PPK haya algunas personas que se dedican al tema del narcotráfico. Sin embargo, en su programa, si uno revisa, no hay nada de lucha contra el narcotráfico. Ya. ¿No? Pero yo no confío, porque evidentemente quien debe encarnar la lucha contra el narcotráfico es el candidato presidencial, y obviamente no hemos visto absolutamente nada desde el inicio de la campaña hasta la primera vuelta, ni una sola propuesta de qué hacer contra el narcotráfico. ¿Tampoco en el fujimorismo? ¿Tampoco por el lado del fujimorismo? No, por el fujimorismo es más grave la cosa, ¿no? ¿Por qué? En el mapa que he hecho de narcocandidatos, tenían 17 narcocandidatos al Congreso, Fuerza Popular, ¿no es cierto? Y por lo tanto gana Keiko, entonces gana el narcotráfico. Yo creo que yo estoy ahorita justamente tratando de ajustar las cifras de cuántos narcocandidatos han ganado un curul con el triunfo de Keiko en la primera vuelta, ¿no? Que antes también han entrado de PPK, porque PPK también tiene narcocandidatos, no de la misma cantidad, pero sí tienen narcocandidatos. Don Jaime Antezana, gracias por su análisis para Radio 1. Un abrazo. Gracias, hasta la